Padre, te pedimos en esta oportunidad que tu Espíritu nos hable a cada uno de nosotros y nos guíe a tu verdad. Y a través de tu verdad seamos santificados, seamos apartados para ti, consagrados como ofrendas vivas. Que realmente se vivifique tu palabra en medio nuestro. Que podamos dejar a un lado y desechar todo relativismo, toda malinterpretación de tu consejo, toda intención de acomodar tu palabra a nuestros deseos y que sea tu palabra la que nos transforme. Esa es nuestra súplica, Señor. Tu Espíritu lo haga, nos convenza a nosotros y a todo amigo que pueda acompañarnos de esta manera virtual, pero que pueda prestar su oído a tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tienen a bien recordar, hemos ingresado desde hace ya semanas en la consideración de cómo conducirnos en el mundo. Meses atrás estuvimos viendo el mundo y sus características, quién lo gobierna, qué representa para Dios, cuán rebelde es dicho sistema, este estilo de vida de las personas inducidas por Satanás y su séquito de principados y potestades rebeldes a Dios. Vimos de qué se trata el mundo y vimos cuán ofensivo para Dios es el mundo. Y nos hemos dado cuenta, por lógica pura, de que los hijos de Dios, aquellos que hemos renacido del Espíritu por gracia mediante la fe en Cristo Jesús sin merecimiento alguno, estamos en el mundo. Es interesante notar, vimos cuán nocivo es el mundo, pero estamos en el mundo. Y la pregunta es, ¿cómo conciliar la realidad de un mundo rebelde a Dios, enemigo de Dios, en tinieblas, y nosotros estar en dicho mundo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo vivir? Nos hemos planteado esa interrogante y es el título que estamos tratando. Estar en el mundo sin ser del mundo. No somos del mundo. Hemos sido redimidos del mundo, hemos sido rescatados. Y ahora la pregunta es, ¿cómo vivir en dicho mundo al cual no pertenecemos, pero en el cual divinamente, soberanamente Dios ha dicho, ustedes van a permanecer allí? Permanecemos en este mundo para ser formados, permanecemos en este mundo para ser instruidos, para que nuestra fe sea purificada, permanecemos en este mundo para ser un medio que Dios utiliza para el alumbramiento de dicho mundo en tinieblas. Permanecemos en este mundo con una tarea de evangelización. Pero así todo permanecemos en el mundo. Y la pregunta es, ¿qué hay que hacer? Hemos considerado semanas atrás responder a esa inquietud a través de la oración previa de Jesús a su arresto, enjuiciamiento y crucifixión. La oración que encontramos en el capítulo 17 de Juan, nosotros creemos que es quizás el capítulo más completo al cual nosotros podemos acudir en el Nuevo Testamento de en cómo vivir. Entender lo que pide Jesús al Padre en esta oración final previa a su crucifixión nos va a dar pautas claras a nosotros de cómo vivir. ¿Por qué? Porque hoy hay conferencias de todos los colores y tamaños. En internet, en los medios de comunicación, nosotros encontramos todas las conferencias y todas las personas opinan de qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer y qué hay que hacer? Nosotros entendemos que la opinión nuestra en nada asiste a nadie y lo que tenemos que hacer es sujetarnos a lo que pide el dueño de la iglesia. A uno le pertenece la iglesia, a quien ofrendó su vida por ella. Aquel que dio su vida decide y determina qué hay que hacer, cómo vivir. Y es lo que nos está enseñando en Juan 17. Mediante una oración al Padre, nosotros estamos entendiendo qué hacer en esta tierra. ¿Cuál es el propósito de la oración? Toda la gloria a Dios. Toda la oración tiene como propósito glorificar a Dios. Y si tienen a bien, les invitamos a juntos leer los primeros 10 versículos del capítulo 17 de Juan, que es lo que hemos considerado en los encuentros anteriores, a modo de afirmación. Capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Como hemos visto, el sentir de esta oración es que la gloria vaya a quien le corresponda, eso se enseña en el versículo 1, y todo lo que viene después de ello es para la gloria de Dios. Todo lo que pide Jesús posterior al versículo 1 es para alcanzar el resultado de la petición principal, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo vivir en este mundo? Dándole la gloria al que le corresponde. Nuestra existencia, hermanos, hermanas y amigos, fuimos creados para la gloria de Dios. No hemos sido creados para nuestra propia gloria, somos criaturas del Altísimo, hechas en base a su voluntad para que le glorifiquemos con nuestra existencia. Todo lo que hacemos debe ser para su gloria. Y si hay algo que nosotros hacemos para nuestra gloria, voluntariamente estamos desagradando a Dios. El mundo que nos enseña gloria al hombre. Gloria al hombre. Y el hombre que más se ha glorificado, más bienaventurado es. Esa enseñanza del mundo, y ya enseñanza que se ha infiltrado en el pueblo de Dios, esa enseñanza contradice la voluntad celestial. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Gloria a quien le corresponde, al único digno de recibirla, al Dios creador. ¿Cómo se obtiene la gloria? A través de la salvación de los redimidos. Para la salvación de los redimidos que tuvo que hacer Jesús, sacrificarse a sí mismo y obedecer al Padre. Nosotros hemos anotado en nuestro cuaderno mental, donde llevamos nuestras notas acerca de la palabra de Dios, que glorificamos a Dios obedeciéndole. Para obedecerle, ¿qué hay que hacer? Humillarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque obediencia significa morirse al deseo personal. Porque la palabra de Dios y la voluntad de Dios está en conflicto o en batalla con la carne del hombre. La carne está contaminada, está viciada, es adicta al pecado. El pecado es la contrapartida de la voluntad celestial. Por ende, aquel y aquella que quiera obedecer a Dios se tiene que morir a sí mismo, se tiene que humillar, tiene que ir en contra de la marea del mundo que dice, haz lo que quieras. En el reino, si haces lo que querés, si hay algo que no haces, es glorificar a Dios. Si hay una manera de no glorificar a Dios, es hacer lo que sentís, hacer lo que deseás. De esa manera, ofendés a Dios. Si tu objetivo de vida es glorificar a Dios, ya sabes cómo no hacerlo. Agradándote a ti mismo. Glorificándote a ti. Si te glorificas a ti, a Dios no le glorificas. Pero si realmente quieres glorificar a Dios, hay que obedecerle y hay que morirse a uno mismo. Pero queremos alertar de algo, animar. La voluntad de Dios que se nos pide que vivamos es la perfección. Es la perfección de la vida de Jesús. No contiene errores su palabra, no contiene daños, no contiene injusticias. Es imposible para el Altísimo Dios establecer en su ley mandamiento alguno que sea nocivo o que sea impuro. Contradice su esencia y la ley de Dios representa la esencia de Él mismo. La ley nos habla de quién es Él. Todo lo que Dios pide en su palabra lo define a Él. Y lo que Dios pide es bueno. Así que nosotros podemos obedecer a Dios con confianza, con liberalidad y con libertad, sin temor alguno de que estaremos obedeciendo a algún tipo de déspota terrenal.
algún tipo de dictador que plantea normas injustas y que hay que hacerlas porque hay que hacerlas. Ese no es Dios. Dios, a través de su ley, ha legislado justicia pura. Justicia. Y todo lo que está fuera de la ley de Dios es injusto, por más que tenga apariencia de piedad. El único digno de legislar es el Creador y es el justo, pues está revelado en las Escrituras que el cetro de su reino es un cetro de justicia. El siervo del Señor ha amado la justicia y establece un reino de justicia. Ese es Jesucristo. No contiene error su palabra. Es por eso que nosotros podemos decir, traerle gloria a Dios obedeciéndole, humillando a nosotros mismos, pero aclaramos, miren que esa obediencia y esa humillación no es para la maldad. Todo lo que tengamos que obedecer es bueno, es bueno, es bueno. Que un hombre respete a su compañera, a su esposa, y le sea fiel en cuerpo y en mente, es bueno, no es malo. Por más que el mundo me dice, experimentá, hacé, fluí, dejá, sacá a luz todo lo que deseás y llevalo adelante. ¿Es bueno eso? No. Lo que es bueno es lo que Dios ha planteado. Que un hombre y una mujer se comprometan y se sean fieles desde el principio hasta el fin. ¿Eso qué es? Eso es bueno y justo. Pero el mundo a través de Satanás ha transgiversado la ley de Dios. Y hoy el ser humano piensa que lo bueno es hacer lo que hay en su corazón o en su interior. Si el corazón del ser humano es engañoso, ¿cómo va a ser algo bueno que salga de su corazón si su corazón está entenebrecido? Necesita la palabra de Dios para que su corazón sea regenerado, sea transformado. Es la palabra de Dios lo bueno, no lo que está dentro del hombre. Lo que está dentro del hombre está contaminado por la desobediencia original de nuestros padres Adán y Eva. Así que la gloria a Dios es mediante obediencia, es mediante humillarnos a nosotros mismos, es a través de acabar la tarea que nos ha dado, y hablaremos un poco más adelante de qué tarea tenemos como colectivo, como cuerpo, como la iglesia, cuál es la tarea en general que se nos dio, si bien es que como individuos tenemos tareas particulares. Como iglesia, como pueblo, como cuerpo, tenemos una tarea en particular que el Señor nos ha encomendado. Eso vendrá un poquito más adelante. Acabar la tarea que se nos ha dado trae gloria a Dios, como Jesús acabó la tarea y le dice al Padre, glorifícame con la gloria que tuve antes que el mundo fuese. Eso nos habla de la preexistencia del Verbo, nos habla de la deidad de Jesús. Jesús no comenzó hace 2000 años. Jesús no tiene comienzo y no tiene fin. Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y mis amigos, los que nos puedan estar oyendo, si tú no estás pronto para reconocer a Jesús como Dios, aún no estás pronto para ser salvo. Porque Jesús, tenemos para decirte hoy, es Dios. El Hijo es Dios, es igualmente Dios al Padre. El Hijo existe desde el principio con el Padre, es uno con el Padre. Jesús no es solamente un buen hombre. Jesús no es un buen profeta. Jesús es mucho más que eso. Jesús es. Y fuera de Jesús nada es. Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es el medio de la creación de Dios. Y es el sostén de todas las cosas. El poder, la fuerza de la gravedad que se nos enseña en nuestros centros académicos. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo es quien sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Que nosotros respiremos es ¿por quién? Por Jesucristo. A Él sea la gloria. Y nosotros hoy estamos congregados en el nombre de ¿quién? Solamente en el nombre de Jesucristo. Porque fuera del nombre de Jesucristo nosotros no tenemos parte ni arte en el reino de los cielos. Nosotros somos enemigos de Dios fuera de Jesucristo. Pero en Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Somos conciudadanos de los santos. Somos el pueblo del Dios vivo. Solamente a través de Jesucristo y su sacrificio. Jesucristo es la respuesta a nuestras inquietudes. Jesucristo es la calma a la tempestad. Jesucristo es la luz de las tinieblas. Jesucristo es el gozo, es lo que completa nuestro vacío interior. A todos aquellos que se encuentran en tiempo de angustia, en tiempo de desazón, que no le encuentren sentido a la vida, el sentido de la vida es conocer a Jesucristo, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Jesucristo se manifestó.
se manifestó a los que el Padre le dio. El Padre, sabio en su plan de redención, antes de crear los cielos y la tierra, determinó salvar a pueblo, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, mayores, hombres y mujeres de todo tribu, lengua y nación. Y esos que determinó salvar, se los otorga a Jesucristo como un obsequio. Jesucristo vino a consagrarse a ellos, en particular a 12 hombres a los que Él denominó sus apóstoles, a los cuales Él encomendó y comisionó como los propagadores de su verdad. A ellos Él se reveló, y ellos ¿qué? Creyeron verdaderamente que Jesucristo era quien Dios había enviado, porque hay diferencia entre creer verdaderamente y creer intelectualmente o de manera teórica. Jesús nos estuvo hablando de ello en el capítulo 8 de Juan. Gran grupo de personas parecía que habían creído en Jesús, pero Jesús les dice, miren que si creen en mí, permanecen en mí, permanecen en mi palabra. La permanencia en mi palabra los hace mis discípulos. Que sean mis discípulos los libera de la esclavitud del pecado. Pero si practican el pecado, no son mis discípulos, no me conocen, por más que digan que Jesús es el Hijo de Dios. Muchos individuos en esta tierra dicen que Jesús es el Hijo de Dios, pero su conducta es de práctica de pecado. No fueron liberados por Jesús. No se han consagrado a Jesús, no le pertenecen a Jesús. La gloria le va a Dios en que reconozcamos y confiemos verdaderamente en Jesucristo. No intelectualmente, no repeticiones de versículos bíblicos, no siquiera cánticos, sino una consagración del ser y un sentido de pertenencia a Jesucristo. Y esta es una amonestación para nosotros, hermanos. ¿A quién le pertenecemos? ¿Quién es nuestro dueño? ¿Jesús o nosotros mismos? La gloria a quien le corresponde. Dios es glorificado en que creamos verdaderamente en Jesucristo. Y en el encuentro anterior estuvimos viendo que Jesús, el buen Jesús, intercede por nosotros. Porque ciertamente que estar en este mundo no es cosa sencilla, porque en el mundo tendréis aflicción. Pero confíen, yo lo he vencido al mundo. Y parte de su asistencia es la intercesión constante. Jesús intercede por los suyos. No intercede por el mundo, intercede por los suyos. Intercede por todos aquellos que creen en su nombre a través del consejo de los apóstoles. Jesús está intercediendo por ti, hermana, hermano, por nosotros. Jesús, realmente, Dios en esencia, está a la diestra del Padre y está clamando por nosotros. Es nuestro abogado defensor y es nuestro sumo sacerdote eterno. Yo le pregunto a todo amigo que pueda estar escuchando, que esté consagrado a cualquier religión que exista fuera de Jesucristo, que me cuente en esta oportunidad quién intercede por él. ¿Qué Dios mitológico intercede por él? Muéstrame qué estatua intercede por ti en las alturas. Nadie, porque no existe alguien que pueda interceder por el hombre fuera de Jesucristo. Solamente Jesús dispuso venir a esta tierra y encarnarse para redimirte, mi amigo. Solamente Jesús, y no le alcanzó a Jesús redimirte y sacrificarse, sino que ahora en el presente intercede por ti. ¿Quién puede hacer eso por el hombre? Nadie. Solamente Jesús. Solamente Jesús. A quien nosotros pertenecemos, de quien nosotros somos y a quien nosotros proclamamos, amonestando a todo hombre, con el objetivo de presentar perfecto en Él, en Cristo, a todo hombre. Jesús fue glorificado en los suyos, si recuerdan, y esto fue lo último que vimos en el encuentro anterior. Jesucristo fue glorificado en los suyos a través de su transformación. Jesucristo no vino simplemente a perdonar, ciertamente perdona, y gracias sean dadas a Dios por el perdón de nuestros pecados. Lo necesitamos no solo de los pecados pasados, sino necesitamos de todos los pecados que vayamos a hacer tropezando hasta que Él nos redima de este envase contaminado, de esta envase con nuestra carne. Pero no solamente vino a perdonar Jesús vino a transformar. Y Jesús es glorificado en la transformación de los suyos, en que seamos sal y luz, a través de practicar las bienaventuranzas, en que realmente vivamos como luminares en este siglo. Jesucristo vino a transformarnos. Y esa es la pregunta que nos hacemos nuevamente. ¿Está transformando Jesucristo nuestro interior? ¿Está cambiando nuestra mente? ¿Está cambiando nuestro corazón?
¿Hay un corazón de carne en nosotros o el corazón es de piedra? No estamos hablando de qué hacemos en la reunión dominical y cómo nos presentamos nuestra apariencia en la reunión. Estábamos consultándonos cada uno, empezando por quien habla, ¿qué hay en mi mente y en mi corazón en la oscuridad, en la noche, cuando nadie ve, en la soledad? ¿Qué hay? El deseo de agradar al Señor, un deseo genuino de obedecer su palabra o un deseo ferviente de hacer lo que quiero. ¿Está el Espíritu produciendo el querer obedecer para luego traer el poder obedecer o ni siquiera está el querer obedecer? Y cuando no están los hermanos, cuando no hay gente piadosa a mi alrededor, realmente saco a relucir quién soy. Y lo que soy es un monstruo, porque la carne es un monstruo, es un asco la carne. Nadie me venga a decir que la carne es buena. Los seres humanos somos un asco en nuestro estado natural. Cuando entra Jesús a restaurarnos, realmente ahí hay gloria. Pero nosotros mismos, Pablo lo dice ahí en Romanos, a cualquiera que tenga a bien invertir unos minutos de su tiempo, capítulo 1 del libro de Romanos, a partir del versículo 19, creo 19, hasta el capítulo 3, versículo 20, nos podemos deleitar de que somos los seres humanos. Una fábrica de practicar el pecado en nuestro estado natural. Es desagradable, eso somos nosotros, quien habla el primero. Pero cuando viene Jesucristo, cambia el deseo. Lo primero que empieza a cambiar es el deseo. Y hay un sentir de aborrecer el pecado. ¿Está pasando eso en nuestras vidas? Es la pregunta. Para que cada uno la pueda responder en su interior. ¿Yo aborrezco el pecado o amo el pecado? Conforme respondamos eso, tendremos una noción de qué ha sucedido en nuestro interior, si es que Jesús está en nosotros o no. Porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente para Dios. Si nos rescató del pecado, sería una contradicción de que nos impulsase al pecado el Espíritu Santo. Eso sería blasfemar contra el Espíritu Santo. Bueno, básicamente esta ha sido una pequeña afirmación de lo que hemos visto hasta aquí. Nuestro anhelo es poder cubrir medio versículo más. No podemos ofrecer un versículo entero, no creemos que vayamos a cubrir un versículo entero, creemos que medio versículo será lo que tenemos por delante. Vamos a leer el versículo 11 y luego comentamos. Jesús dice, capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Nuestro objetivo es cubrir la mitad del versículo. La parte que vamos a obviar en esta oportunidad es el para qué, el para que sean uno, así como nosotros. Si Dios lo permite, trataremos en el siguiente encuentro ese propósito. Nuestro objetivo es cubrir la primer mitad del versículo. Jesús dice, quedándonos con la primera porción del 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Nosotros hemos estado hablando de a qué grupo se corresponde, quiénes son estos individuos a los cuales Jesús está pidiendo por ellos, y traerá gloria a Dios a través de esta petición. Está hablando de los apóstoles y de nosotros, los que creeremos en el versículo 20 a través de la palabra de ellos. Jesús está pidiendo por los 11, pero por todos y cada uno de los redimidos que creemos en el nombre de Jesús. Jesús pide por ellos. ¿Y qué le pide al Padre? Le pide una cosa en particular, que los guarde, que los preserve. ¿De qué manera? Intactos. Esta idea en la palabra original tiene la idea de que no se deteriore, no se corrompa, no se adultere. La idea es de que se mantenga en un estado de pureza. ¿Sí? Esa es la petición de Jesús del versículo 11. El objetivo total de la oración, ¿cuál era? ¿Recuerdan? La gloria a Dios. Por ende, nosotros vamos edificando esta verdad de que
Dios es glorificado en preservar, en mantener, en guardar intactos a todos los suyos, a todos los que el Padre le obsequió al Hijo. ¿Sí? Esa es el sentir del versículo 11. Necesitamos empezar a buscar más contenido de qué significa esto, preservarnos de qué, guardarnos de qué. ¿De qué nos mantendrá intactos? ¿Del COVID que nos está amenazando? Bueno, ciertamente le pedimos que nos mantenga intactos de la enfermedad, pero no es eso de lo que se está pidiendo. Necesitamos saber de qué seremos preservados por el poder de Dios. Y en el versículo 11 Jesús nos empieza a dar las pautas. Lo primero que nos dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Así que nosotros podemos comprender que de qué van a ser preservados. De la amistad y unión con el mundo, de la mancha que ello conlleva. Por favor, vayan al libro de al libro de Santiago. Vayan al capítulo 1. Miren lo que dice el hermano. En el capítulo 1, en el versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La verdadera y única religión, ¿qué es? La asistencia a los que padecen, como se está cubriendo en aquellos que nos acompañan en la enseñanza del Sermón del Monte. Pero ¿qué más? Guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin contaminación, sin adulterar el contenido con el mundo. Porque el mundo, nuevamente, el sistema mundo está contaminado, está totalmente corrupto, yace bajo el enemigo, el maligno. En el capítulo 4 de este mismo libro, Jacobo dice, en el versículo 4, de una manera severa, es una de las palabras, este libro, el libro de Santiago, contiene algunas exhortaciones fuertes, por así decirlo. En el versículo 4, miren lo que nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Claramente, el sentido del clamor de Jesús de preservar a los suyos es preservarlos de la amistad y de la mancha del mundo. Porque la amistad con el mundo es directamente la oposición hacia Dios. Amigarnos con el mundo es enemistarnos con Dios. Mancharnos con el mundo es practicar el pecado, porque el pecado define la conducta del mundo, una conducta rebelde a la ley de Dios. La verdadera religión delante de Dios el Padre es guardarse sin mancha del mundo, y es lo que le está pidiendo Jesús al Padre. Guárdalos en tu nombre, presérvalos intactos, que no se deteriore su conducta. Empezamos a entender de a poquito, vamos a traer gloria a Dios. Si no nos amoldamos al mundo, si no nos acomodamos al estilo de vida del mundo, si no nos amigamos con el mundo, ¿cómo empieza a cambiar el panorama? ¿Cómo empieza a cambiar el panorama? El apóstol Juan nos dice en su carta, recordamos, ¿de qué? Que el mundo pasa y sus deseos. El mundo tiene vencimiento. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que volvemos al Evangelio de Juan, en el capítulo 17, y Jesús le está pidiendo al Padre, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Nosotros tenemos el de qué nos va a guardar el Padre. Nos va a guardar de que nos vayamos en pos del mundo, nos va a guardar de la amistad con el mundo, nos va a guardar de las manchas que trae practicar el pecado, estar en el mundo, vivir acorde al estilo de vida del mundo. Ya sabemos Él de qué nos va a guardar.
La pregunta que queremos responder en el resto del encuentro es, ¿cómo nos va a guardar? Y nos va a guardar de dos maneras, o es una que tiene dos caras, son dos caras de una misma moneda. El Padre nos va a guardar a través de la santidad en verdad. El Padre va a guardar a todos y cada uno de los redimidos, santificándolos en base a la verdad. Y esta declaración defenderemos a través de las Escrituras. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos que el Padre nos va a guardar en santidad? Bueno, necesitamos ser muy sensibles a lo que Jesús está hablando. Recuerden, Jesús es Dios en esencia. No emite palabra ociosa. Cada palabra que sale de la boca de Jesús tiene un sentido. ¿A qué vamos? Vean el versículo 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo. Jesús proclama con sus labios uno de los atributos o características que definen al Dios Altísimo. Tenemos que aclarar para algún amigo que nos esté escuchando, Dios es espíritu, es un ser infinito que no tiene comienzo ni tiene fin, pero tiene atributos que lo definen, los cuales ha revelado a través de su consejo a sus siervos, los apóstoles y profetas hebreos, que ha quedado registrado en las páginas de las Sagradas Escrituras, lo que se conoce como la Biblia. En las Escrituras nosotros tenemos lo que Dios nos cuenta que es. No lo que nosotros imaginamos, eso es un acto de idolatría, no lo que nosotros queremos, sino lo que Dios dice que es. Distintas características le definen. Todas fluyen con perfección. Pero hay una de ellas que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se proclama en una misma instancia por triplicado. Una sola característica de Dios se proclama públicamente 3 veces en una misma instancia. Y eso es la santidad de Dios. Jesús le está pidiendo al Padre Santo que proteja a los suyos. Por ende, nosotros concluimos que es en santidad que seremos protegidos. Alguien preguntará, ¿y qué es eso de santidad? Santidad significa, en el caso de Dios, que Dios es perfecto en todos sus caminos. Tiene excelencia moral, tiene ausencia de maldad. Dios es blanco en la representación de la pureza en perfección. No contiene un solo punto de iniquidad o de mancha o de corrupción. La luz define a Dios, la luz perfecta, en contrapartida de las tinieblas que definen al mundo y a Satanás. Dios está separado de todo, porque es superior a todo. Es creador de todo, pero está separado de todas las cosas, porque Él es perfecto, no contiene error. La santidad significa separación, y veremos separación de qué y para qué. Pero por favor, para afirmar esto de la santidad de Dios, invitamos a ir al libro del profeta Isaías. Esta es una de las revelaciones que contienen las Escrituras, una de posiblemente las revelaciones más sublimes que están en todas las Escrituras, en el capítulo 6 del libro de Isaías. El profeta ve lo que casi ningún ser humano ha visto, y Dios se lo muestra en revelación. Capítulo 6, en el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, Jehová de los espíritus celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¿quién? Isaías, el gran profeta de Israel, posiblemente el mayor de los profetas de Israel. El gran profeta, mira lo que dice, ay de mí, que soy muerto,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Esta es la imagen. Isaías ve el trono, y en el trono uno sentado lleno de gloria, y por encima del trono, en el libro de Apocalipsis se nos cuenta que lo que está es alrededor de tronos querubines. Aquí hay serafines, que son criaturas angelicales superiores. En el rango de las criaturas angelicales, posiblemente las de mayor rango, los serafines y los querubines, que hacen una sola cosa. Proclaman la santidad de Dios. La santidad declarada 3 veces es el único atributo que se proclama 3 veces. Esto nos habla que es una verdad irrefutable. No se declara de Dios que es amor, amor y amor. Ciertamente es amor y es amor perfecto, pero solamente la santidad de Dios se proclama en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento 3 veces en una misma instancia. Esto habla que Dios es totalmente apartado de todo lo que existe, pues es el único ser no creado. Es el único creador de todo y es el único ser no creado. Los querubines y los serafines, que son criaturas superiores al ser humano, son creadas, son criaturas. Pero Dios no es criatura, es creador. No tiene comienzo y no tiene fin. Isaías, el gran profeta de Israel, que dice, vi la santidad de Dios, yo voy a morir. Tal es la magnitud de su santidad, yo tengo que morir porque yo soy inmundo. Yo soy inmundo y pertenezco a un pueblo inmundo. Dicho sea de paso, el pueblo que Dios había escogido. De entre las naciones paganas, un pueblo escogió Dios, Israel. ¿Y qué dice este profeta de dicha nación? Mi pueblo es impuro, yo soy impuro, voy a morir. ¿Y Dios qué hace? Dios le salva, le preserva a través de uno de estos serafines, purificando los labios del profeta. Dios siempre se encarga de purificarnos para que estemos en relación con Él. Pero ¿qué vemos? La santidad de Dios lo aparta de todas las cosas. Así que volvamos a nuestro tema, volvamos al capítulo de Juan, al versículo 17. Estamos viendo que Jesús pide al Padre protección, preservar a los suyos. ¿De qué? Del mundo, de la mancha, del pecado del mundo, de la amistad con el mundo. ¿El cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a preservar a los suyos? En santidad. Dios es santo y va a preservar a los suyos en santidad. ¿Qué significa que Dios sea santo? Es apartado de todo, superior a todo. ¿Qué significa para los suyos, entiéndase para nosotros, la santidad? Es una buena pregunta. ¿Qué significa para nosotros la santidad? Hermano, hermana, significa que vamos a ser apartados. Vamos a ser apartados por y para Dios. Sí, eso es lo que significa. Que no causes estupor en los que estén huyendo. Alguno quizás está pronto para apagar, no apague todavía el audio, siga escuchando. Somos apartados por y para Dios. Pero no apartados físicamente. No es que somos quitados, porque si tenemos a bien ver, donde estemos escuchando, estamos aquí. Estamos en esta tierra, estamos en medio del pueblo, estamos en medio de personas que no conocen a Dios, que blasfeman el nombre de Dios. Dios no nos quita físicamente, pero nos aparta espiritualmente por y para Él. Y esto no debería de causar demasiada sorpresa. ¿Por qué? Porque si recordamos nuestro llamamiento, vayamos a 1 Corintios. Vamos al primer capítulo de Corintios. Pablo comienza la carta de esta manera. Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios en el capítulo 1, versículos 8 y 9. El apóstol dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pablo nos ha contado en la carta a los Corintios que nosotros hemos sido llamados a la intimidad con Jesucristo, entiéndase, a la intimidad con Dios. ¿Cómo tenemos intimidad con Dios? Bueno, para eso vayamos al libro de Romanos, ahora al capítulo 1, al capítulo 1 del libro de Romanos, versículos 6 y 7. Pablo dice, Romanos 1, 6 y 7, entre los cuales estáis también vosotros,
llamados a ser de Jesucristo, tradúzcase a pertenecer a Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. El Dios 3 veces santo nos llama a la comunión con Él a través de Jesucristo, nos llama a pertenecer a Jesucristo, nos llama a la santidad, nos llama del mundo a sí mismo. Santo significa apartado por y para Dios. Ya no somos nuestros, ya no somos del pecado, ya no somos del mundo, ya no somos del diablo. Somos de Cristo, ni siquiera somos de nuestra propia familia. Somos de Cristo. Cristo nos compró para Dios y nos ha apartado para Él. Llamados a la santidad. Llamado a la santidad, hermano y hermana en Cristo, que nadie nos engañe con palabras vanas, no llamados a las reuniones dominicales y después entre semanas sé lo que quieras. Llamado a la santidad. El Dios Santo te llama a la santidad, te llama a la comunión con Él. Y si Él es santo, ¿qué pasa con los hijos? Son santos. Alguien dice, ¿de dónde inventaste eso? No es un invento, escrito está. Vayan a la primera carta de Pedro, por favor. No es invento de hombre alguno, es palabra celestial. El Padre Santo, los hijos que son santos. Si no son santos, no son hijos del Padre. ¿Qué vamos a hacer? Si no somos santos, no somos hijos del Padre. No podemos concluir otra cosa, hermanos. Vayamos a Primera de Pedro. Miren cómo lo dice el apóstol. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 15. Vamos a partir de 13. Vamos a darle un poquito de contexto. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, miren, acá hay un cambio. No os conforméis, no se amolden a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Eso era cuando vivíamos en el mundo. Sino, por contrapartida, como aquel que os llamó es santo, nosotros ya vimos en Isaías cuán santo es Dios, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Cuándo? ¿El domingo? No, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, no se puede relativizar esta palabra. No tenemos cómo esquivar esta palabra. Es contundente. El Padre protege a los suyos de la corrupción del mundo, santificándolos. Si no te santifica, no te está protegiendo. Estás contaminado del mundo. Estás impregnado del mundo. La pregunta es, para los que me están viendo, ¿estamos siendo santificados? Es la pregunta, para los que estamos acá. ¿Estamos siendo santificados? ¿Estamos siendo apartados por y para Dios? ¿O vivimos para nosotros? Es una buena pregunta. Respondámosla en el interior, no la respondamos ahora en voz alta. Es una buena pregunta. Volvamos al Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 17. Nuestro anhelo es, por favor, sabemos que hay mucho contenido en esto, no queremos perdernos. Vamos a hacer una recapitulación y seguimos. El Hijo le está pidiendo al Padre, Padre, protégelos, preservalos intactos. ¿De qué? De la mancha del pecado del mundo, de la amistad con el mundo, lo cual nos convierte directamente en enemigos de Dios. ¿Cómo el Padre va a llevar adelante esa protección? ¿Quitándolos? ¿Sacándolos? ¿Llevándolos a otro planeta? No, hasta donde sabemos estamos todos acá en la Tierra, ¿verdad? Nos mantiene aquí, pero nos protege, nos preserva, nos mantiene intactos, santificándonos, apartándonos espiritualmente para Él. Ya no nos es legítimo hacer lo del pasado. Baste ya el tiempo pasado para hacer lo que le agradaba a nuestra carne y le agradaba a los gentiles. Baste. Pero lo hace todo el mundo, me dice alguno. ¿Por qué no? Porque tú no eres todo el mundo. Tú eres posesión de Dios. Fuiste llamado a un reino celestial. Jesucristo se sacrificó por ti. Que el mundo haga lo que tenga que hacer. Tú no lo puedes hacer. Porque por precio fuisteis comprados, glorificad a Dios en vuestros cuerpos que no son tuyos, no son vuestros. ¿Son de quién? De Dios. El Espíritu Santo mora en ustedes y que nos anhela celosamente para Dios.
apartados por y para Dios, llamados a la pertenencia a Jesucristo, llamados a la comunión con Jesucristo, llamados a la santidad, mis hermanos. Esto es opcional, esto es para el grupo selecto, para aquel que diga, bueno, yo me consagro al Señor y el resto del pueblo que viva carnalmente. No, para los más chiquitos y para los más grandes del rebaño. Para los infantes y para los ancianos y todos los que estamos en el medio, donde sea que estemos en nuestra etapa de madurez en el Señor. ¿La santidad es opcional en la salvación? No, la santidad es salvación. Si no hay santidad, no hay salvación de Dios. Hay salvación institucional humana y el ser humano se va a tener que encargar de defendernos en el día del juicio. Jesucristo a los que salva santifica y a los que no santifica no salvó. Porque salvación significa santificar, redimir, rescatar y llamar a la pertenencia a Él. Y si no te llamó a la pertenencia a Él, no es tu Mesías. Hermanos, alguien dirá, ¿por qué tan directo, hermano, hoy? Porque es necesario que el Señor nos despierte. Porque hay muchas palabras dando vuelta en el mundo. Hay mucho llamado a la realización. Hay muchas teorías humanas, pero hay poco de apercibirnos de esto. Necesitamos volver a las sendas antiguas. Aquellos que nos hablan la palabra de Dios nos tienen que hablar la palabra de Dios y tienen que dejar de hablarnos pensamientos de hombres. Pueden tener buenas intenciones, pero no nos edifica la vida. Esta es la palabra de Dios. ¿De qué? Que el Padre protege a los suyos santificándolos. Tomémonos unos minutitos más para afirmar esta verdad acerca de la santificación en otros pasajes. Tomemos algunos nomás, no muchos. Miren Primera de Tesalonicenses, hermano. Si alguno anda confundido acerca de la voluntad de Dios, siempre nos preguntamos, yo en particular me pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Se preguntan los hermanos eso, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es muy fácil cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, no le errás si vas ahí. Mirá, versículo 2. Primera de Tesalonicenses 4:2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Mandato de Jesús, no de Pablo, ni siquiera del apóstol. Mandato de Jesús, esta es instrucción de Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios no quiere que hagas muchos programas, que hagas muchas danzas, ni mucha liturgia sin esto. Lo primero que Dios quiere que es tu santificación, nuestra santificación. Después hacemos las otras cosas, sí. Pero sin santificación todo lo que hagamos, vano. Programa, rito, ceremonia, todo vacío. Y cuán fácil es hacer programas, cuán fácil es hacer movimiento que cautive el ojo, qué difícil entregarle el interior del ser al Señor para que lo alumbre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos gusta el pecado muchas veces, ¿verdad? Bueno, nos tenemos que morir a eso. Si nos gusta el pecado, ojo, no sea que no esté el Espíritu en nosotros. Hermanos, despertemos. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. En este caso en particular, que os apartéis de fornicación. ¿Se acuerdan que era santidad? Apartado, ¿se acuerdan? ¿Vieron cómo qué fácil que es? Si consideramos la palabra de Dios, ¿vieron qué fácil que no hay que andar a tientas? Santidad significa apartarse. ¿Apartarse de qué? Del mal. Si estamos en inmoralidad sexual, no estamos siendo santificados. Pregúntate, ¿qué define al mundo? En el presente, si hay algo que define al mundo es la inmoralidad sexual, ¿verdad? La inmoralidad sexual está en todos los ámbitos, desde la niñez hasta los más adultos. Satanás se ha encargado de transgiversar la sexualidad que Dios creó entre un hombre y una mujer en santo matrimonio, la ha hecho pedazos, y el ser humano desde la niñez recibe las enseñanzas más aberrantes que existen, y lo que se practica desde la niñez hasta los últimos días del individuo es inmoralidad sexual. Bueno, a los que Dios salva, ¿qué les dice? La voluntad es la santificación. Dejen la inmoralidad sexual para vivir una vida de pureza. Un esposo con una esposa, unión legítima que Dios bendice. Y Dios creó, y Dios permite, y es orden de Dios que el hombre y la mujer se unan en santo matrimonio, se unan físicamente, mantengan relaciones íntimas. Todo lo que esté fuera de la relación de un esposo y una esposa es inmoralidad sexual. Es muy fácil de definir la inmoralidad sexual. Es pecado puro, en su máximo esplendor. El pecado no agrada a Dios. La voluntad de Dios, vuestra santificación. Miren, adelántense hasta el versículo 7. Miren lo que dice Pablo, aquí en este mismo capítulo 4. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, a contaminación, sino a ¿qué? A santificación. Si Dios no te llamó a santificación, no te llamó.
a secas. No te llamó. No, a mí me llamó a salvación, versión carnal. No te llamó Dios. Te llamó una institución, no Dios. Dios te llamó a santificación. Si no te llamó a santificación, no te llamó. Espera otro llamado telefónico, otra versión, por carta quizá, pero no el llamado de Dios. No es el de Dios, sino es de santificación. Dios es santo y llama a santidad, hermanos. Por favor, le pedimos, por favor. Grabémoslo a fuego en nuestro interior y pidámosle gracias al Señor. Vayamos a Romanos, capítulo 6. Vayamos a Romanos, capítulo 6. Nos encanta el libro de Romanos, la justificación por la fe. ¿Cuántas veces predicamos acerca de ello? Escuchamos predicaciones, nos llena el interior saber que nuestra salvación no requiere de nuestras obras, es por gracia, el Señor lo ha hecho a todo aquel que cree, al judío, al griego, mediante la fe en Cristo Jesús, perfección. Pero si la fe es en Cristo Jesús y es genuina, está Romanos en el capítulo 6 y el versículo 22 es el versículo 22 que no ha cambiado en 2000 años. ¿Qué dice ese versículo? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Fuiste justificado por la fe? Fructificás. Ahora ya no fructificás más pecado, fructificás ¿qué? Santidad. El fruto, el resultado de una vida justificada por la fe es la santidad. Si esa vida día a poco, día a día, no se está santificando, no es resultado de salvación. Ahora que fueron libertados del pecado, tienen como vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se acuerdan lo que había dicho Jesús en Juan en el capítulo 8? Hace 2 semanas creo que lo vimos. Si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad los hace libres ¿de qué? Del pecado. Porque ellos ¿qué eran? Los hombres a los que estaba hablando eran hijos del diablo porque hacían las obras del Padre, eran esclavos del pecado. Si Jesús te liberó, producís santidad. El Espíritu Santo produce santidad, no lo producimos nosotros. Es el Espíritu Santo que lo produce en nosotros. En esto es glorificado Dios, recuerden, Juan, pero vayamos al Evangelio de Juan al capítulo 15, la enseñanza de la vid. Miren lo que Jesús nos enseña en la enseñanza de la vid verdadera. Jesús dice, 15:1, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en mí, en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Permanecer en Cristo es permanecer en su palabra. El que permanece en Cristo, permanece en su palabra, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El que permanece en Cristo, permanece en su palabra. El que permanece en Cristo lleva fruto. El que lleva fruto, glorifica al Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Pablo nos dijo que ¿cuál es el fruto? El fruto de santidad. El que permanece en Cristo es santificado. Si no es santificado es porque no ha permanecido en Cristo. Cristo no produce pecado, hermanos. ¿Cómo va a producir Cristo pecado si es 3 veces santo? ¿Cómo puede ser que alguien que me diga que me alcanza con ir a la reunión dominical, que cante unas canciones y después si quiero vivir mi vida igual me da? Eso no es correcto, no es correcto. Si Cristo me impulsa a ir a la reunión de los domingos, Cristo también me impulsa el lunes y me impulsa el martes también. Me impulsa cuando trabajo y me impulsa con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con los que me relacione. Y me impulsa la santidad, no me impulsa el pecado. Cristo viene a hacer una obra completa en el individuo. Al que justifica, santifica. Y para eso fuimos creados. En Efesios se nos dice, capítulo 1, cerramos esta sección con Efesios capítulo 1.
Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Mira, fuiste predestinado por Dios, escogido en Cristo Jesús. Y ahora Pablo te dice el propósito de dicha elección: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No te escogió simplemente para una reunión semanal. No te escogió para que emitas simplemente cánticos. Ciertamente hay que hacerlo, ciertamente hay que reunirse. Te escogió para que fueses santo. Te ha dado el propósito. Y nosotros, en el temor del Señor, que se nos permita esta opinión, nosotros tememos que hay muchas personas que están convencidas de su salvación porque acuden constantemente a reuniones dominicales o sabáticas, poco importa el día que sea la reunión. Que su confianza en la vida eterna se apoya en reunirse constantemente por un lapso de 1 hora o 1 hora y 30 minutos en un lugar físico, y que eso los hace aceptos delante de Dios porque repitieron una oración años atrás. Nosotros queremos apercibir, si hay algún amigo que se encuentre en esa situación, eso no es salvación de Dios. La salvación de Dios es mucho más profunda que nos reunamos una vez a la semana. La salvación de Dios es tan profunda como hacerte una nueva creación. Es desear el bien, es desear su ley, es deleitarte en su palabra, es deleitarte en la santidad que Él produce. Es apartarte por y para Él. Te cambia el sentido de la vida. Y si no te está cambiando los parámetros de vida y vos vivís con los mismos parámetros de vida que antes de conocer a Jesús, Jesús no llegó a tu puerta. O la golpeó y no le abriste la puerta, mejor dicho. Golpeó y lo mandaste a que siguiese para otra casa. Esto es la verdad. Si se dieron cuenta, no sé si las escrituras, usted creo que sí, hemos leído las páginas de las escrituras. No hemos traído el libro alguno fuera de las escrituras. Esta es la palabra de Dios, no es palabra de hombre. ¿Sí? Bueno, vamos de nuevo al Evangelio de Juan. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? El Hijo le pide al Padre, para que el Padre sea glorificado, ¿qué le pide? Protege a los que me diste. Protegelos, mantenerlos intactos. ¿De qué? De que se amiguen con el mundo, de que se amolden al mundo, de que se manchen, de que se contaminen en el mundo. ¿Cómo? Santificándolos. Porque Dios es santo y santifica a los que le dio al Hijo. ¿Qué significa los santifica? Los aparta. Los aparta de la manera de vivir. No los quita de la sociedad. Los deja en la sociedad. Ya veremos más adelante en este mismo capítulo de Juan, veremos que nos deja con un propósito evangelístico. Ya lo veremos, no nos pongamos impacientes, pero estamos viendo otra cosa en este momento. Estamos yendo versículo a versículo conforme Jesús está orando. Y en este punto, en el versículo 11, Jesús nos enseña que nos preserva intactos santificándonos, apartándonos por y para Él. Nuestros parámetros de vida son distintos a los del mundo. La frase "lo hace todo el mundo" no corre si querés agradar a Dios. Si no te importa agradar a Dios, haz lo que tengas que hacer, vamos a rendir todos cuenta, todos nos vamos a parar delante de Dios, unos en el tribunal de Cristo, otros irán al juicio del trono blanco. Alentamos a que cada uno se asegure que Cristo sea el defensor de cada uno, porque si Cristo no te defiende, te vas a tener que hacer cargo vos de tu pecado. Lago de fuego te espera por la eternidad, no hay cosa peor que esa. Nosotros en el amor de Cristo les pedimos a todos, consideren el Evangelio de Jesús, conságrense a Él, porque si no, el fin será de destrucción. Bien, santidad es la manera de preservar a los suyos, pero queremos agregar algo más hoy en los minutos que nos quedan. Somos santificados a través, por medio de la verdad, únicamente. Sin verdad no hay santidad. La santidad y la verdad son dos caras de una misma moneda. Y alguien dirá, ¿de dónde sacas eso? Bueno, nos gusta ese tipo de preguntas porque la Escritura lo responde en este mismo Evangelio de Juan, en el mismo capítulo 17, pero en el versículo 17. Jesús sigue orando, Jesús nos dice cómo serán santificados por el Padre los suyos. 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Para los amigos que nos acompañan hace relativamente poco a través de estos audios y se pregunten, ¿estas personas no saben hacer otra cosa que hablar la palabra? Exacto.
no sabemos hacer otra cosa que hablar la palabra. Porque se nos enseña en la palabra de Dios que el único medio de preservación que tenemos es la santa palabra del Dios vivo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La única verdad es la idea que hay detrás de la expresión original. Es la palabra de Dios lo que nos va a santificar. Hermanos, hemos llegado a Cristo de nuestro pasado con la mente entenebrecida, con la voluntad vendida al pecado, nuestro ser todo contaminado. Cristo nos limpia a través de su palabra. Es lo que vimos en Juan 15. Leámoslo de nuevo. En la vid, ¿se acuerdan lo que dijo? En Juan 15, 2 y 3, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, todo aquel que lleva fruto limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es purificadora. ¿Cómo hemos sido purificados nosotros? A través de la palabra del Evangelio. ¿Se acuerdan? El Evangelio de nuestra salvación nos ha purificado. Cristo nos ha lavado por la palabra. Porque a través de la palabra del Evangelio, ¿qué se aplica? La sangre de Jesús. A nosotros no se nos ha derramado sangre física de Jesús. No fuimos derramados con sangre de Jesús, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Pero todos fuimos limpiados. Porque a través de la proclamación del Evangelio, la palabra nos purifica. ¿Por qué qué? Depositamos nuestra confianza en el sacrificio de Jesús. Es así que por la palabra somos limpiados de nuestro estado de inmundicia, que fue lo que se prometió en el nuevo pacto. Seréis limpiados, os limpiaré de todas vuestras inmundicias y de vuestros ídolos. Como se dice en el profeta Ezequiel, somos purificados por el agua a través de la palabra proclamada. Si no se proclama la palabra, la gente no es purificada. Si el individuo no es purificado, ¿cómo va a ser tener contacto con Dios? ¿Se acuerdan lo que dijo Isaías hoy? En la visión celestial, que soy hombre inmundo, que voy a morir. Claro que vas a morir en la presencia de Dios si sos inmundo. Por eso Dios te tiene que purificar. A Isaías lo purificó con un carbón encendido, purificó sus labios. A nosotros Dios nos purifica a través de ¿qué? Del agua pura, limpia de la palabra del Evangelio. Si no te purifica por la palabra, no vas a permanecer de pie en el día del juicio. La palabra es purificadora. La palabra te purifica. Gloria a Dios por ello. Si no fuera por la palabra, estamos todos contaminados. ¿Es importante la palabra? Bueno, se responde solo, ¿verdad? La santidad es a través de la verdad. La santidad es a través de la verdad. La palabra no solo nos purifica, la palabra que nos desarrolla, nos hace crecer, nos forma. Vayan a la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pedro indica, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, o a través de ella, crezcáis para salvación. Es la palabra del Dios vivo que nos hace crecer en la fe. Sin la palabra no crecemos, sin la palabra estamos debilitados. Tal cual la relación terrenal de un bebito buscando el contacto maternal y buscando la leche maternal que tiene nutrientes para que el bebito luego crezca sanamente, tal cual nuestra situación espiritual. Somos bebitos en Cristo, apenas venimos al conocimiento de Él, necesitamos crecer en el Señor, ¿qué? Ingiriendo el alimento que el Padre ha provisto. ¿Cuál es el alimento espiritual? La palabra. La palabra nos hace crecer, la palabra hace que nos desarrollemos espiritualmente. El que no tiene la palabra no se desarrolla espiritualmente. El hombre interior necesita alimento. El hombre carnal lo alimentamos todos los días. Nadie me venga a decir que andamos de ayuno en ayuno. Ciertamente algún ayuno hacemos, pero lo que nos define más bien es que desayunamos, almorzamos, merendamos y cenamos. Y nos gusta a todos la comida. Gracias a Dios por la comida. Qué bendición tener comida. Pero, ¿por qué no alimentamos al espiritual también? Porque el hombre espiritual es un hombre, al igual que el hombre físico. Es un hombre. El espíritu del Dios vivo está en vos. ¿Y por qué no le das de comer? Dale de comer la palabra. No le tenés que dar con otra cosa. Fácilmente es darnos de comer a nuestra carne, ¿no? Esparcimiento, esto, lo otro, hacer muchas cosas. Pero dale de comer al hombre espiritual un poco. Y vas a ver cómo te cambian los parámetros de la vida. Te cambia la visión del mundo. Te cambia toda la estructura de tu vida, pero si no te alimentas de la palabra, lo único que te alimentas es de cosas vanas y conforme te alimentes, conforme vas a ser. Espiritualmente hablando, vas a estar lleno de enfermedades, porque si estás débil, te enfermas.
Punto. No puede arribar a otra conclusión. En la carta de Juan, Juan nos dice, Juan describe a los discípulos en etapas de crecimiento espiritual, en infantes, en jóvenes y en mayores, en padres. En 1 Juan, en el capítulo 2, Juan dice, en el versículo 14, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que desde el principio, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Los jóvenes llegaron a ser fuertes en el Señor, se fortalecen en el poder del Señor, ¿cómo? Con la palabra permaneciendo en ellas. Si la palabra no permanece en nosotros, no tenemos fortaleza espiritual. Estamos hablando de términos espirituales, no físicos. Porque alguien puede ser muy fuerte físicamente, invertir muchas horas en trabajo físico de su cuerpo y espiritualmente ser débil o estar muerto espiritual incluso. No tener nada de vida espiritual. La fortaleza espiritual es a través de la palabra. Alguien está debilitado hoy, alguien siente que no puede más, un hijo de Dios hay en medio nuestro que siente que no puede más, que necesita la palabra de Dios. Eso es lo que necesita, la palabra de Dios. Otra cosa no tenemos para ofrecer. Es la palabra la que te va a fortalecer, hermano y hermana. Es la palabra la que nos sostiene. Es la palabra la que nos alumbra. Es la palabra la que nos alimenta. Es la palabra la que nos imparte vida. Es la palabra la que nos protege. Como Pablo se lo dijo a los ancianos en Éfeso. Vayamos al libro de Hechos. Al capítulo 20 del libro de Hechos. Pablo está a punto de partir. 3 años ha pasado allí en la congregación, ministrando al Señor, y les dice en el versículo 32, Hechos 20:32, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo parte de Éfeso, ya no vuelve allí. En esta etapa de la eternidad, Pablo no va a volver a ver el rostro de ninguno de los hermanos de Éfeso. Y les va a decir, los voy a dejar bajo el cuidado de algo y alguien. Los voy a encomendar a Dios, eso es dejar bajo el cuidado de Dios. Pero mira que, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y dicha palabra que tiene poder para sobreedificar y dar herencia. La palabra protege, la palabra preserva, la palabra sobreedifica. Por eso se nos dice que a la casa espiritual la cual somos nosotros, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entiéndase Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, o 20 al 22 quizás, o por allí. Somos edificados en la palabra, hermanos. Está bien reunirnos, está bien hacer mucho movimiento. Si no hay palabra en medio nuestro, si la palabra no se nos transfiere constantemente, no vamos a tener certeza, no vamos a tener gozo, no vamos a tener edificación, no vamos a tener crecimiento. Es más, ¿qué es la iglesia de Dios vivo? ¿Qué es la iglesia? Y alguien dice, es un cierto edificio, es una cierta denominación. No, ni mucho menos. Ni edificio ni denominación. La iglesia del Dios vivo, la enseña Pablo en el libro al joven Timoteo. En primera de Timoteo, en el capítulo 3, Pablo nos dice, en el versículo 15, para que si tardo sepas cómo desconducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, entiéndase, el cúmulo de los redimidos, santificados por el Señor, es el sostén de la verdad. Si no sostenemos la verdad, entiéndase, si no cargamos con la verdad, no somos iglesia. Lo que sea que somos, no somos iglesia. Somos una agrupación, un club social, un grupo de personas con buenas intenciones, que ayudamos a prójimos, que nos divertimos, que cantamos. Está bien. Pero para ser iglesia, el Espíritu tiene que estar ministrando la verdad. Y si no hay verdad, no hay iglesia. Porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Por ende, si vas a una iglesia, hermano o hermana, lo que te tenés que asegurar es que te hablen verdad. No te tenés que asegurar si son muchos o pocos, si son lindos o feos, qué tipo de contexto hay. Te tenés que asegurar que hablen la verdad.
La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. A Timoteo, hoy estoy con Tito, a Timoteo, en el capítulo 4, Pablo le indica. Podemos leer a partir del versículo 12, 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy a visitarte, la idea, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿De qué? De la verdad. Timoteo, tu centro de vida, la gran inversión, no lo único que tiene que hacer, pero la mayoría del tiempo Timoteo la tiene que invertir ¿en qué? En la lectura, en la exhortación y la enseñanza de la verdad de la palabra de Dios. Continuemos. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que Timoteo recibió de Pablo, la doctrina apostólica, en la cual debería perseverar, exhortando, enseñando y leyendo en dicha doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Es importante la palabra? Es fundamental. Si Timoteo se consagra a la palabra, va a ser salvo. Y los que escuchen a Timoteo predicando van a ser salvos. Solamente van a ser salvos escuchando la verdad. Si Timoteo habla la mentira o habla opinión de Timoteo, no se va a salvar nadie. Somos santificados, hermanos, ¿a través de qué? De la verdad. Somos santificados a través de la verdad. Volvamos al Evangelio de Juan. Nos hemos hecho esta pregunta y estamos prontos para culminar. Nos hemos hecho esta pregunta. ¿Cómo es glorificado Dios? En el versículo 11. Recordando que en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, el sentir de la oración de Jesús es que la gloria vaya a quien le corresponde. ¿Cómo es glorificado Dios? Dios es glorificado preservando, protegiendo, manteniendo intactos a los que le ha obsequiado al Hijo. ¿De qué los preserva intactos? ¿De qué los mantiene? ¿De qué los guarda? De la amistad con el mundo, de la mancha del mundo, de practicar el pecado y acomodarse, amoldarse al mundo y su sistema. ¿Cómo? Lo hace a través de la santificación, de trasladar almas cautivas en tiniebla, trasladarlas al reino de su luz admirable y hacerlas participar y pertenecer a Cristo Jesús. Participar de su comunión, pertenecer al Señor, pertenecer en santidad, que es el llamamiento que les ha otorgado. Las aparta del mundo, de la manera de vivir del mundo. Y esa santificación lo hace a través de la verdad. Porque es la verdad la que nos renueva la mente, es la verdad la que nos regenera la voluntad, es la verdad la que nos limpia, es la verdad la que nos purifica, es la verdad la que nos hace crecer, es la verdad la que nos desarrolla, es la verdad la que nos preserva, la que nos protege, la que nos cuida, la que nos sobreedifica, es la verdad la que nos une, fuera de la verdad no tenemos unión alguna, es la verdad la que define a la iglesia porque es lo que sostiene la iglesia. Y culminamos de esta manera, mis hermanos. Efesios, capítulo 4, versículo 20. Ya les digo cuál. Capítulo 4 del libro de Efesios, 24. Podemos leer a partir de 22, disculpen. Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Eres una nueva criatura? ¿Somos nuevas criaturas, hermanos? Si lo somos, hemos sido creados según Dios, acorde a Dios, conforme a la voluntad de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. A partir de hoy, mis amados, por favor, no relativicemos más la santificación. Esto no es un llamado a un grupo selecto,
Esto no es para una élite espiritual, esto es para todos y lo realiza Dios, produciendo el querer y el hacer en nosotros. El nuevo hombre es un nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad. En esto es glorificado Dios. Si no se realiza esto, Dios no es glorificado. La gloria no va a quien le corresponde. Y nos trae un tremendo gozo saber que Cristo ha venido a esta tierra para realizarlo. Y quizás algún amigo o alguna amiga, escuchando esto a la distancia, piense y mire su propia vida y vea que su andar de santidad no tiene nada, que está totalmente gobernado por el pecado, que el pecado le define. Bueno, la solución no es humana, la solución no es individual y no depende de dicho amigo. Lo que requiere de él es su arrepentimiento y su confianza en Jesucristo, quien va a proveer los medios para la santidad. Porque la obra de salvación, mis amigos y mis hermanos, no es de instituciones ni de persona alguna terrenal, sino de Cristo Jesús. Es Cristo Jesús quien nos santifica, es Cristo Jesús quien nos purifica, es Cristo Jesús quien nos justifica, es Cristo Jesús quien nos glorifica. Él lo hace posible. No se trata de mirarnos a nosotros mismos, no se trata de mirar nuestras condiciones y situaciones, se trata de mirarlo a Él y confiar en Él y rendirnos y decir, amén Señor, tú has dispuesto a santificarme, amén. Amén. No pondré más incredulidad, no relativizaré tu palabra, no miré en pos de muchos programas, muchas actividades. Heme aquí, Señor. ¿Cuál es tu voluntad? Que yo sea santificado, hazlo tú en mí. He aquí tu vaso frágil, glorifícate. Y eso es lo que te pedimos, Padre. Que te glorifiques en medio nuestro. Que te glorifiques con tu poder a través de santificarnos en base a la verdad. Que traigamos gloria a tu santo nombre. Nos maravillamos en ver tu santidad, en tu pureza. Y ahora a través de tu Espíritu empezamos a ver la vida de otra manera. Empezamos a aborrecer el pecado, a llorar nuestro pecado, a confesar nuestro pecado y a desear tu santidad. Produce el querer y el hacer en nuestras vidas, Señor. Transfórmanos por completo. Seamos tu pueblo, santo, celoso de buenas obras, sal y luz en medio de una generación maligna y perversa. Podamos realmente ser un medio de asistencia a aquellos que aún no te conocen, para que vengan el conocimiento de tu verdad, glorifiquen tu nombre y escapen del lazo en el que se encuentran cautivos a merced de Satanás. Nuestra súplica, Señor, es que Cristo Jesús se entrone en nuestros corazones y empiece a gobernar a través de tu palabra, santificándonos, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.